Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a reaccionar a este video de Memorias de Fútbol, que no sé por qué no estoy suscrito, que dice Chelsea 2016 campeón del Mundial de Clubes y de la Conference League. Vamos a ver, es un video supongo que va a repasar todo el año del Chelsea, el 2025. Y bueno, invitarles también a mi canal de Twitch, que justo ahorita estoy en directo. Tengo 0 viewers, pero bueno chicos, para ahora se empieza. Ahora veremos. En 2021 el Chelsea estaba en lo más alto. Los Blues habían ganado su segunda Champions y su primer Mundial de Clubes, y bajo las órdenes de Thomas Tuchel y una ¿Qué plantilla Chelsea joven, es? amenazaba ¿Qué con dominar Chelsea? Europa. Sin embargo, en ¿Qué Chelsea? 2022, Tuchel fue despedido y el club sufrió una venta forzosa debido a la sanción. Fue Esta despedido eliminatoria del Madrid, que me acuerdo que James marcó en el partido de ida cuando el Madrid ganó 3-1 en Stamford Bridge. El partido de vuelta, qué dolor del Madrid. Siempre se habla del City, del PSG, pero poco se habla del Chelsea, que estaba haciendo una remontada en el Santiago Bernabéu. Estaba ganando 3-0. Y el hijo de puta de Rodrigo y el Gómez club se sufrió cagó. una venta forzosa debido a las sanciones contra el oligarca ruso Roman Abramovich debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Su lugar lo ocupó el empresario norteamericano Todd Boehly, que asumió Tío el Todd. mando con una ristra de fichajes locos y millonarios. Mudrich, Mijailo. Cucurella, Sterling y Enzo Fernández llegaron bajo su mando, pero la falta de proyecto y cabeza en los fichajes provocó un desastre que dejó al Chelsea duodécimo en la Premier y fuera de las Mira ese competiciones error, europeas. amigo, mira ese error. El Joao. Chelsea era motivo de burla, se había convertido en un club millonario que no ganaba nada y que quemaba las estrellas y malgastaba el dinero en fichajes que Engolo, no le engolo. aportaban absolutamente nada. Cualquier Que entrenador que fue, llegaba a Stamford fue muy dura esa época. Durísima. Bridge salía despedido y a los mandos del club no había ningún proyecto serio. Cualquier atisbo de éxito parecía destinado a la suerte, hasta que en la temporada 24-25 Enzo. se reformuló la estructura del proyecto deportivo y se contrató a Enzo Maresca. El técnico italiano llegaba como gran discípulo de Guardiola. Han omitido totalmente la parte de Mauricio Pochettino, que bueno, ya que no lo dice el video, ya lo digo yo. Pochettino no es un técnico espectacular, no ganó nada con el Tottenham y con el PSG ganó la Liga y la Copa, quedó mal en Champions. No es un gran entrenador Pochettino, pero sí sentó las bases, sentó que Palmer sea una estrella, sentó a... O sea, no sentar al banquillo, sino que reforzó, ¿sabes? El equipo con Cucurella, con Moy Caicedo, con Enzo, porque es una gran temporada la de Enzo con Mauricio Pochettino y obviamente Cole Palmer, que fue estrella top. Y luego la temporada debut de Jackson, bueno, eso no, pero sobre todo Cucurella, Moy Caicedo y Palmer, que son los tres mejores jugadores del equipo ahora mismo, sentó las bases Pochettino. Entonces, bueno, yo pienso que hay que estar siempre agradecidos con Mauricio. Y bueno, es algo que no lo dijo el video, pero quería decirlo yo. Y bajo su mando dotó al Chelsea de un orden y una identidad propia. La agresividad en la presión y el juego de posesión eran las señas de identidad de un modelo diferente, bajo el que el Chelsea se fue Qué reestructurando partido, como un cuando equipo Palmer mete los 4 goles, es un partidazo, loco. que volvería a tocar la gloria. El sexto puesto logrado en la 23-24 sentenció al Chelsea a disputar la tercera competición europea, donde competiría con la obligación de arrasar a todos sus rivales a pesar de competir con un equipo repleto de reservas. Los Blues confirmaron su presencia en la Conference League tras superar por un global de 3-2 al Estamos Servette en la cómodos en la cuarta conference. ronda Era clasificatoria para hacerlo e igual, ¿no? inició el torneo con un cómodo triunfo por 4-2 frente al Gante belga. Renato Veiga, Pedro Neto, Nkunku y Desbury Hall anotaron los tantos en el debut de los ingleses. El equipo de Maresca
continuó demostrando su superioridad en las Dewsbury siguientes Hall, jornadas muy buen jugador, y tras ese, lo vencer está por un gol a rompiendo 4 a en Panathinaikos a domicilio, logró una escandalosa goleada de 8-0 frente al Noah Como los que se comió el Barça. No se enojen, Armenia. no se enojen. Los Joao Félix, Nkunku y Margui se lo pasaron en grande engordando sus cifras goleadoras, y el Chelsea firmó un pleno de 6 triunfos en la primera fase tras deshacerse del Heidenheim, Astana y el Sampdoria Rovers. Para la segunda fase del torneo, De hecho, Guiu era el máximo goleador de la Conference. El primer semestre de la temporada quedó con 6 goles. Maresca dispuso de más jugadores titulares y comenzó la eliminatoria de octavos de final visitando el frío estadio del Copenhague. Los Blues se adelantaron en el Parken Stadium con un derechazo lejano de Reece James y poco más tarde ampliaron el marcador con el tanto de Enzo Fernández. El equipo danés recortó distancias mediante un cabezazo de Pereira, pero el Chelsea mantuvo la ventaja y confirmó su clasificación en el partido de vuelta. Dewsbury Hall anotó el único gol del partido en el minuto 22 y el Chelsea pasaba de ronda para medirse al Legia de Varsovia. El Chelsea se presentó en territorio polaco con ganas de sentenciar la serie, aunque tuvo que esperar a la segunda mitad para firmar un contundente triunfo por 0-3. El gol de George y el doblete de Madueke encarriló la victoria blue, que confirmó el pase a semifinales pese a perder su primer partido en Stamford Bridge. Pekar adelantó a los polacos tras un penalti cometido por Jorgensen, y Capuadi respondió al gol de Cucurella para firmar un inerte triunfo por 1-2 que rompía el pleno de victorias de los ingleses en el torneo. Cada cabello cuenta. Pantene te ayuda a retenerlo. YouTube, Aplica gracias. diariamente un gotero completo y distribuye. A pesar de la derrota, el Chelsea se presentaba en semifinales como gran favorito y volvió a firmar un contundente triunfo a domicilio en el campo del Young Gardens. Jadon Sancho abrió el marcador en Suecia en el minuto 12. Madueke amplió la renta londinense antes del descanso. Y Maresca hizo 4 sustituciones para rematar la serie en la segunda mitad. Nico Jackson redondeó la goleada con un doblete. Y Alemayehua anotó el tanto del honor para el Djurgårdens, que vendió cara a su derrota en Stamford Bridge. Dewsbury Hall confirmó el triunfo local por 1-0, y los de Maresca se clasificaban para la final de la Conference League con una suficiencia aplastante. En la final del 28 de mayo se enfrentaron. La final me dio un cagazo porque el primer tiempo del Chelsea es horrible, es lamentable. Enfrentaría a su rival más difícil, un Real Betis en pleno ascenso tras el fichaje del brasileño Antony. Ambos equipos alinearon a sus onces de lujo en Breslavia y el partido comenzó con el dominio del equipo español. La presión verde y blanca dio sus frutos en el minuto 8, cuando Fornal se encontró a Isco y el malagueño asistió a Abde para que el marroquí inaugurase el marcador. El gol del extremo desató la confianza de un Betis arrollador. Bartra estuvo cerca de marcar el segundo tanto verde y blanco en el minuto 12, y el Chelsea tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para reencontrarse con su juego. Los de Maresca protestaron un posible penalti de Adrián sobre Jackson y se acabaron imponiendo mediada la segunda mitad. Enzo Fernández marcó el gol del empate tras una magistral asistencia de Palmer. Y 5 minutos después, Jackson aprovechó otra... Y 5 minutos después, Jackson aprovechó otra extraordinaria jugada de Iceman para darle la vuelta al electrónico. Iceman. El segundo tanto inglés Jackson ni siquiera le da con la cabeza, le da con el pecho. No. Acabó hundiendo al Betis, que fue arrollado físicamente por un Chelsea que aprovechó la profundidad de su plantilla. Jadon Sancho marcó el 3-1 con un derechazo a la escuadra en el minuto 82, y el ecuatoriano Moisés Caicedo confirmó la goleada inglesa
después de un magistral contraataque de los Blues. El Chelsea hizo valer su favoritismo para conquistar el único título europeo que le faltaba en sus vitrinas, mientras que el Betis lloraba una derrota dolorosa en su primera final continental. El equipo de Maresca levantaba un título europeo tras 4 años de sequía y una semana más tarde confirmaba su presencia en la próxima Champions vía Premier League. Gol de Levi Colwill. Tras cumplir con los objetivos de la temporada, ¿Cómo quedó? Nos quedamos a 2 puntos del City. Y 74 del Arsenal, 80 y... No, es lejísimos de la punta, pero... Estos partidos... pero no hay ni goles a favor ni goles en contra. el Chelsea viajó a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA. Ahora. Los de Maresca llegaban al nuevo torneo con pocas expectativas, mientras que otros clubes llegaban a la competición con la vitola de favoritos. El equipo ¿Quiénes eran los favoritos? PSG, obviamente. Liverpool, Barça. Madrid más o menos, porque estaba con Xavi, entonces no se veía bien, ¿sabes? Porque iba a ser sus primeros partidos, entonces yo no lo daría como favorito al Real. Pero era primero PSG, segundo Bayern y después Madrid. Claro, tampoco había mucho más porque el Chelsea nadie lo daba como favorito y algún equipo de Sudamérica tampoco. El City venía en un mal momento. Para mí era más favorito el Madrid que el City en ese entonces. Pero, o sea, de los clubes europeos, el Chelsea era ponte de los últimos en ser favoritos. londinense quedó encuadrado en un grupo asequible y se reforzó con el fichaje de Delap para acudir a la gran cita del año. Delap. Su debut en el torneo Yo confío se en Delap. saldó con un cómodo triunfo frente a Los Ángeles FC, que se resolvió por 2 goles a Golazo. 0 con los tantos de Pedro Neto y Enzo Fernández. El siguiente duelo fue contra Flamengo, en un partidazo con aire a la vieja Intercontinental que desató las dudas de los equipos europeos. El Chelsea abrió el marcador a los dudas de los equipos europeos. Al defensor No, pero una cosa. El Chelsea abrió el marcador a Una los 3 suerte, minutos pero- tras un error de Wesley que aprovechó Cuidado, Neto. cuidado. Pero el control y la superioridad inglesa se diluyó tras el descanso. Flamengo volvió de los vestuarios con muchas ganas Qué mal y logró darle la vuelta al marcador con la entrada en el campo de Bruno Henrique. El extremo brasileño empató el duelo en el minuto 62 y asistió a Danilo para que marcase el 2-1 instantes más tarde. Las opciones del Chelsea se acabaron con la expulsión del recién ingresado Jackson y el Flamengo aprovechó la superioridad numérica para marcar el 3-1 por mediación de Wallace. Ay, ya. La inesperada derrota ante los sudamericanos obligaba al Chelsea a ganar en la última jornada, donde confirmó su pase a octavos tras firmar un 3-0 frente a la Esperance de Túnez. Los londinenses se impusieron con los goles de Adara Biollo de la George, pero acudieron a las eliminatorias como Mal partido hizo aquí el arquero de segundos clasificados. Túnez. La sorprendente Túnez. victoria del Benfica sobre el Bayern emparejó al Chelsea con los portugueses en un partido eterno que fue interrumpido por más de Este partido, yo estaba con un enojo increíble porque era minuto 88, 87 cuando pitaron para la tormenta, o sea, faltaba nada. Y el Chelsea había sacado a todos sus titulares para que descansen, porque, o sea, era 1-0, pero el Benfica no había atacado en todo el partido. Entonces, saca a los titulares, saca a los Palmer, saca a los Enzo, saca a los Pedros Netos. Entonces, el Chelsea se queda con Dewsbury Hall, con Nkunku, con Malo Gusto. Entran y pitan eso de la tormenta eléctrica. Y entonces, al reanudar, yo tenía un cagazo porque el Chelsea estaba con puro suplente y el Benfica seguía con los, bueno, más o menos seguía con los titulares, pero ya estaban frescos, ¿entiendes? Entonces, y para colmo, Malo Gusto hace un penal tontísimo, bueno, que ahorita vamos a verlo, y se van a largues. Y recuerdo, antes de que el Chelsea meta
el otro gol para la goleada, o sea, el 2-1, hubo una jugada clarísima del Benfica que la falla por esto. O sea, por esto no nos fuimos eliminados contra el Benfica. 4 horas debido a la amenaza de tormentas eléctricas. Trubin evitó el tanto de los ingleses hasta el minuto 63, cuando un sorpresivo tiro libre de Rhys James sorprendió al portero de los encarnados. Los de Maresca tenían el billete a cuartos en el bolsillo, pero el partido se detuvo de forma inoportuna y cuando se reanudó tuvo un desenlace inesperado. Una mano de malo gusto provocó que Di María empatase desde el punto de penalti. Y el 1-1 nos deparó una alocada prórroga que comenzó con la expulsión de Prestiani. No me acordaba de esto. El Chelsea aprovechó la superioridad numérica en el tiempo extra y acabó marcando las diferencias en los últimos minutos. Los goles de Nkunku, Neto y Desbrigol firmaban el definitivo 1-4 que clasificaba a los Blues para cuartos de final. Pues si no sacaban la roja era otra historia. Inmersos en pleno mundial, el Chelsea gastó otros 70 millones de euros en un fichaje relámpago. El brasileño João Pedro llegó del aeropuerto para entrenar directamente en la convocatoria con Palmeiras y esperaría su turno para demostrar que los Blues habían acertado con su fichaje. El equipo paulista buscaría la revancha tras perder la final del Mundial de Clubes de 2021, pero se encontró con un rival tan fuerte como aquel entonces. Cole Palmer abrió el marcador con un golazo en el minuto 16, pero Estevao empató con otro disparo espectacular que niveló el marcador al inicio de la segunda parte. El encuentro se complicaba y mucho para el Chelsea, hasta que Maresca movió el banquillo para dar entrada a su nuevo fichaje. João Pedro entró en el minuto 54 junto a Madueke, y el Chelsea acabó encontrándose con el triunfo gracias a un afortunado centro de malo gusto que Weberton introdujo en su propia meta. El Chelsea ganaba 2-1 y avanzaba a semifinales. Allí se encontraría con Fluminense, la gran sorpresa del torneo, tras deshacerse del Inter y el Al Hilal saudita. Los brasileños acudían con bajas importantes, mientras que el Chelsea tampoco pudo alinear. A ver. Sánchez, Gusto, Chalobato, Sin, Cucu, Caicedo, Palmer, Enzo, Neto, João Pedro, Nkunku. Equipazo. A Colwill y Delap, también por acumulación de amarillas. El recién fichado João Pedro ocupó el puesto del delantero en el equipo inglés, y el brasileño no tuvo piedad para estrenarse como goleador frente a su ex equipo. Su golazo en el minuto 18 dio lugar a una salvada de Cucurella bajo palos y la cancelación de un penalti señalado a favor de los cariocas. João Pedro liquidó el partido con otro golazo en el minuto 55 y el Chelsea, gracias a la aportación de su nuevo fichaje, se clasificaba para la gran final. Los de Maresca se presentaron en el MetLife Stadium como víctimas. No, esta final, todos, ¿cuántos goles le va a caer al Chelsea? Que si el PSG le va a meter 5, que si Enzo y Caicedo no van a, solo le van a ver el número a Vitinha. De un PSG arrollador, que tras golear por 4-0 al Real Madrid y ganar todos los títulos de la temporada, quería redondear el curso con su quinto trofeo del año. Sin embargo, el partido no se dio como esperaba Luis Enrique, y el Chelsea impuso su juego desde el inicio. Los Blues maniataron al campeón de la Champions con un juego muy dinámico, y Palmer advirtió de lo que venía con un remate que salió rozando el poste. Doué respondió con un zurdazo que atrapó Robert Sánchez, pero finalmente fue el equipo inglés quien acertaría con la portería contraria. Malo Gusto aprovechó un despeje de Nuno Mendes para asistir a Palmer, y el centrocampista inglés finalizó la jugada con maestría. El gol del Chelsea descolocó a los parisinos,
que se vieron con otro gol en contra justo antes de la media hora. Palmer congeló al PSG con otro remate de Seda a la red y encarriló la victoria inglesa, asistiendo para que João Pedro marcase el 3-0 antes del descanso. Robert Sánchez apagó las esperanzas francesas de meterse en el partido en la segunda mitad, Paradón. y Donnarumma evitó que Delap agrandase la goleada del Chelsea en los últimos minutos. Joao Neves acabó expulsado tras una agresión a Cucurella, y el Paris Saint-Germain acabó desquiciado tras recibir una dolorosa derrota que le impedía redondear una temporada brillante. Contra todo Al final no se puso ninguna sanción a ese manotazo de Luis Enrique. pronóstico, el Chelsea se proclamaba campeón del mundo e inscribía su nombre en el trofeo del primer Mundial de Clubes de la FIFA. Lo que parecía una temporada de transición se había convertido en una campaña llena de éxitos, en la que Maresca se reivindicó como técnico y el Chelsea volvía a sentirse grande con un doblete de títulos internacionales que quedarán para las memorias del fútbol. Dale un fuerte like si te ha gustado el doblete del Chelsea, compártelo con un amigo y suscríbete a Memorias del Fútbol. En la pantalla final te dejo más vídeos sobre el Chelsea y el resumen más extenso y completo del primer Mundial de Clubes de la FIFA. Increíble, increíble el video y hasta el like. Bueno, espero les haya gustado el video, chicos. Reaccionando al año, ¿no? Del Chelsea, a los campeonatos. Gracias a Memoria Fútbol. Y bueno, no olviden suscribirse, seguirme en mi canal. Que bueno, en el mismo YouTube está mi TikTok, mi Twitch, bueno, mi Twitch, mi Kick y mi Facebook. Y nada, en un momento igual subiré algún reel de lo que está pasando con Semenyo. Y nada, eso. Gracias. Nos vemos.